Y si los libros de historia que leímos en la escuela solo nos contaron la mitad de las cosas, piénsenlo. ¿Y si detrás de todos esos reyes, esas batallas y esos tratados se estaba peleando una guerra mucho más antigua y secreta? Bueno, hoy vamos a arrancar la página de un capítulo olvidado, uno que nos revela que las fuerzas que realmente le dieron forma a nuestro mundo no siempre fueron humanas. Así que prepárense porque vamos a desenterrar la verdad que se esconde en el turbulento siglo XI. Soy el narrador y esto es Crónicas Olvidadas. Muy bien, vamos a sumergirnos de lleno. Nuestra crónica arranca en un siglo de profundas sombras, el siglo XI, un tiempo que, aunque no lo parezca, marcó el inicio de una nueva y muy diferente era de oscuridad. Imaginen un mundo donde los monstruos de las leyendas, esos horrores que de verdad acechaban en la noche, de a poco empezaban a desaparecer. Pero la oscuridad no se fue, no, para nada, simplemente cambió de forma. Se volvió más sutil, más inteligente, y aprendió a esconderse a plena vista. Un ejemplo clarísimo, los Camazotz, unas criaturas antiguas, aterradoras, con forma de murciélago, que para el final de este siglo se extinguieron por completo en Europa. Uno podría pensar, qué bueno, un monstruo menos, pero el vacío que dejaron fue llenado casi al instante por algo mucho más organizado. Y es justo aquí donde la verdadera historia comienza. Una guerra invisible, una que no se peleaba con espadas en campos de batalla, sino con ideas, con dinero y con influencia en los callejones oscuros de las nuevas ciudades de Europa. Era una guerra entre sociedades secretas. En esta guerra chocaban dos visiones totalmente opuestas para el futuro. Por un lado teníamos a los artífices, que impulsaban la lógica y la tecnología desde el sur de Europa, y por el otro a los canteros artesanos, o craftsmasons, que apostaban todo al poder del comercio y los gremios desde el norte. Miren, acá no se peleaba por un trono, se peleaba por el alma misma del futuro. Pero claro, no estaban solos. El tablero de juego se puso mucho más complicado con la llegada de nuevos jugadores. Desde la misteriosa aparición de los titiriteros, un gremio fundado por una entidad fantasmal, hasta el nacimiento de una nueva orden de cazadores de monstruos allá en Siria. Las sombras de repente se estaban llenando de gente. Y todas sus movidas tuvieron ecos en la historia que sí conocemos. Mientras los craftmasons levantaban el comercio y los titiriteros movían sus hilos, eventos gigantescos como la conquista normanda de Sicilia y Nápoles cambiaban el mapa para siempre. ¿Coincidencia? ¿O será que había una mano invisible moviendo todas las piezas? Pero esperen, porque esta guerra por el futuro no se estaba peleando en un solo continente. Mientras estas sociedades tejían sus redes en Europa, un secreto mucho más antiguo, mucho más sangriento, estaba llegando a su fin al otro lado del mundo. El gran secreto de las ciudades mayas. En las selvas de lo que hoy es Guatemala, una de las civilizaciones más avanzadas y fascinantes de su tiempo, los mayas, veían cómo su era dorada, su periodo clásico, se terminaba. Sus enormes ciudades, centros de poder y conocimiento, empezaron a decaer. ¿Y la razón? La razón podría ser mucho más siniestra de lo que nos imaginamos. Y aquí los archivos nos sueltan la bomba. Sugieren que todos esos rituales de sangre, esos sacrificios tan elaborados para calmar a los dioses, tal vez no eran para los dioses. Plantean una pregunta tremenda. ¿Y si toda esa sangre en realidad alimentaba otra cosa? Algo que vivía entre ellos, que se veía como ellos, pero que necesitaba de esa sangre para sobrevivir. Y ojo que no era un caso aislado. En otras ciudades mayas se adoraba a los Balam, unos seres cambiaformas increíblemente poderosos, mitad jaguar, mitad humano. Esto nos empieza a mostrar un patrón, ¿se dan cuenta? Entidades sobrenaturales metidas hasta el tuétano en la estructura del poder y la religión en América, mucho, mucho antes de que llegaran los europeos. Entonces, ¿por qué nos importa todo esto hoy? Porque esas guerras secretas del siglo XI, esos pactos de sangre del otro lado del mundo, no son historia antigua, no, son los cimientos literal de nuestro presente. A ver, veámoslo paso a paso. Los craftmasons sentaron las bases del control económico con sus gremios que con el tiempo evolucionarían hasta convertirse en las corporaciones de hoy. Los artífices plantaron las semillas de la lógica y la ciencia que explotarían en el Renacimiento y la Revolución Industrial. Esta lucha eterna entre el control y el progreso, entre la tradición y la tecnología, no empezó ayer, empezó aquí. Al final, la gran lección de esta crónica olvidada es esta. Las guerras más importantes, las que de verdad definen el mundo, no siempre se anuncian con tambores y trompetas. A veces simplemente evolucionan. Cambian de nombre, cambian de método, de cara, pero la lucha por controlar el futuro de la humanidad sigue, en secreto, hasta el día de hoy.
Lo que nos deja pensando, ¿no? Si el siglo XI escondía una guerra invisible y dioses que en realidad eran vampiros, ¿qué otros secretos, qué otras verdades increíbles estarán por ahí, esperando a que alguien las descubra en los rincones oscuros de nuestra historia? La búsqueda de la verdad nunca termina. Si esta crónica despertó la curiosidad, entonces hay que unirse a la expedición. Suscríbanse para que sigamos desenterrando juntos la historia que nunca nos contaron. Créanme, hay muchísimos más secretos por revelar.